¿Realmente Dios ama al pecador pero odia su pecado? Hoy vamos a hablar de ese tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Bienvenido a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y quiero ir directo a esta pregunta. Hay una frase que es común que los pastores digamos, ¿verdad? De hecho, se conoce como un pastorismo. En inglés también se le dice pastorism. Son frases que dicen a veces los pastores que a veces tienen mucho que ver con lo que dice la Escritura. Otras son de su propia autoría y no necesariamente es lo que dice la Escritura. Y hoy quisiera entonces preguntarnos si ese pastorismo es correcto y es bíblico. Y la pregunta entonces es la siguiente: ¿realmente Dios ama al pecador y odia su pecado? Y es bien interesante esta pregunta, y de hecho que nos las hicieron llegar recientemente. Así que doy gracias por la pregunta, muy buena. Y si tú tienes tu pregunta, puedes enviarla a nuestro correo electrónico, que es preguntas@verdadyfe.com. Y entonces la pregunta proviene porque hay un texto bíblico que parece indicar que Dios odia al pecador. Y lo encontramos en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Y dice así: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Y lo curioso de todas estas cosas que el Señor detesta es que son personas las que las cometen, ¿verdad? Está hablando de ojos arrogantes. ¿Quién tiene ojos arrogantes? Pues una persona. Está hablando de lengua mentirosa. ¿Quién tiene una lengua mentirosa? Pues una persona. Y así continúa, ¿verdad? Así que cuando leemos esto decimos, wow, pues Dios odia a estas personas. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado sobre qué dice este texto. Y antes de ir a eso, quisiera entonces ir a otros versículos en la Biblia que parecen estar en contradicción directa con eso que acabo de decir. Así que Romanos 5:8 dice lo siguiente: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y si vamos a Juan 3:16, uno de los versículos más famosos de la Escritura, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces, ¿Dios ama a los pecadores o no? Esa es la pregunta. Pues si regresamos a Proverbios 6, 16 al 19, vamos a notar que cuando comienza hablando este proverbio dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7. ¿Son 7 qué? Cosas. Hay cosas que el Señor odia. Hay cosas que el Señor detesta. Fíjense que no dice hay personas que Dios odia, hay personas que Dios detesta. Así que no es la persona per se la que Dios odia, es lo que hace la persona, aquella cosa que la persona tiene o hace. Y si necesitamos confirmación de esto, pues necesitamos estudiar la Escritura y ver que las Escrituras enseñan que Dios no se contradice, Dios no se arrepiente, Dios no se echa para atrás, Dios es íntegro. Y entonces, si la ley moral de Dios nos enseña que nosotros debemos amar a los enemigos, ¿cuánto más amar a los enemigos Él? Y eso lo encontramos en Mateo 5:44, cuando Jesús dice: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Por lo tanto, hay 4 puntos que quisiera compartir con ustedes. Y hay uno que ya lo mencioné, pero lo vuelvo y lo repito. Primero, la ley moral es un reflejo del carácter de Dios. Jesús da mandamientos que Él mismo cumple para que le imitemos.
Y el mandamiento en el que estoy pensando ahora mismo es: ama a tus enemigos. Punto número 2. Cuando somos presos de nuestros pecados, estamos en enemistad con Dios. Pero recuerda que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, por lo tanto, Él ama a los enemigos también. El tercer punto. Dios odia, detesta las cosas que hacemos en nuestra esclavitud al pecado. Es aquello que nosotros hacemos, lo que Dios odia, como dice ese proverbio que ya hemos leído. Y el último punto, el punto número 4. Dios nos amó a pesar de nosotros mismos y lo demostró en Jesús, que eso ya lo leímos también. Así que la Escritura me enseña que efectivamente el pecado Dios lo detesta. Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios, al ser santo, Él desea que nosotros seamos santos también. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos en santidad. ¿Ok? Pero no significa entonces que aquel que no vive en santidad, Dios lo detesta, lo odia. No, de hecho la Escritura habla de que Él da lluvia al bueno y al malo. Él envía el sol, Él envía la luna al bueno y al malo. O sea que Él cuida de todos. Él ama a las personas. Y la razón de esto es que fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Somos su obra de arte. Por lo tanto, Él no nos odia porque nos creó para amarnos. Ahora, nosotros nos alejamos. Cierto es. Y si nosotros vivimos y decidimos vivir una vida de pecado, pues estamos viviendo contrario a Dios. Si vivimos una vida de pecado, Dios va a estar detestando nuestra vida porque estamos viviendo en el pecado. Pero no es por nosotros en sí, sino es por lo que hacemos, por las cosas que hacemos. Y en ese sentido, entonces, pues el pastorismo ese que escuchamos comúnmente, ¿verdad? Es cierto. Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Espero que este episodio haya sido de gran bendición. Recuerden que nos puedes conseguir en el internet en verdadyfe.com. Puedes enviar tus preguntas a nuestro correo electrónico preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, en YouTube, y también tenemos nuestra tienda de mercancía en teespring.com, y la misma tienda la puedes accesar a través de nuestra página en Facebook. Me despido por ahora y les veo en la próxima ocasión. Dios les bendiga. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.